Bienvenidos a un nuevo vídeo AQ en su canal de confianza, donde la farándula turca nunca duerme. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fabuloso, lleno de energía y listos para el salseo del bueno. Porque du copyright déjenme decirles, hoy tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de Estambul. Como lo oyen. Hoy vamos a hablar de una de las parejas muy queridas, me refiero a ellos, Serine y Sarikaya y a Atay Ulusoy. Ya su copyright, hace tiempo que no los vemos juntos oficialmente, pero no se me preocupen porque el universo siempre conspira para darnos contenido. Y hoy, mis queridos, el universo nos ha regalado un noticiu superíndice 3N. Prepúrense porque Serine y, nuestra reina, nuestra diosa, ha sorprendido a Atay con algo que nadie, pero nadie, se esperaba. Algo que va a reavivar todas las esperanzas de los fans que aún más menos han con verlos juntos de nuevo. Algo, mis amores, que es simplemente nunca visto. Pero antes de que me empiecen a lanzar tomates por la intriga, quiero pedirles un favorcito pido. Si son nuevos por AQ, bienvenidos al Club de los Chismosos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, dejar su like si les gusta el contenido que estamos preparando con tanto cariño más menos o para ustedes. Recuerden que su apoyo es el combustible que nos mantiene creando vídeos llenos de salseo y noticias frescas desde el Corazu Superíndice 3N de Turquía. Ahora dejo copyright monos de rodeos y vamos al grano. Agárrense fuerte porque la historia que les voy a contar es digna de una novela turca. Como saben, tanto Serine como Atay son dos figuras muy reservadas con su vida personal. Después copyright ese de su medio tica relacio superíndice 3N, ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a romances se refiere. Han surgido rumores AQ y AYU por supuesto, pero nada confirmado. Y eso, mis queridos, hace que cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier coincidencia entre ellos se magnifique al 1000%. Y AQ es donde entra la sorpresa de Serine. Hace apenas unos días, a Atay fue visto saliendo de un estudio de grabación superíndice 3N en Estambul. Hasta ahora todo normal. A Atay estuvo preparando nuevos proyectos, lo sabemos, su carrera estuvo en auge. Pero lo que ocurrió superíndice 3 después copyright ese, mis amigos, es lo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Según fuentes cercanas a Atay, después copyright ese de una larga jornada de trabajo, con diéresis copyright él se dirigió superíndice 3 a su coche, cansado pero visiblemente contento. Al abrir la puerta se encontró superíndice 3 con un regalo. Un regalo. Pero no cualquier regalo. Se trataba de una caja envuelta en papel de regalo con un lazo enorme, de color, adivinen, azul. El color favorito de Atay, dato no menor, Dentro de la caja según nos cuentan, había una colección superíndice 3N de vinilos de jazz, la música que tanto le apasiona a nuestro querido Atay. Pero eso no es todo. Junto a los vinilos, había una nota escrita a mano. Una nota que, aunque no se ha filtrado el contenido exacto, se rumorea que tenía un mensaje muy especial y personal. Un mensaje que, según las fuentes, hizo sonreír a Atay de oreja a oreja. Ahora bien, Q copyright N envió superíndice 3 el regalo. AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque no hay confirmación superíndice 3N oficial, todas las pistas apuntan a Serine y Sarikaya. Su copyright. N tan emocionados como yo. Pero ¿por Q copyright decimos que fue Serine? A Q van las razones. En primer lugar, el azul. Como les dije, es el color favorito de Atay. Y Serine lo sabe. Durante su relación superíndice 3N, era común ver a Atay luciendo prendas de ese color, regalos de Serine, según se comentaba en los círculos cercanos a la pareja. Recordemos aquella IQ superíndice 3 nica chaqueta de cuero azul que llevaba a Atay durante un evento Venu copyright fico hace o más menos que según los rumores, había sido un regalo sorpresa de Serine. Se decua que ella misma la había elegido en una boutique exclusiva en Nianta, buscando algo que realmente reflejara el estilo y la personalidad de Atay. En segundo lugar, la música. Serine siempre ha sabido del amor de Atay por el jazz. Incluso en algunas entrevistas, con diéresis copyright, él ha mencionado que fue ella quien le introdujo a algunos artistas que ahora son sus favoritos.
¿Recuerdan aquella vez que Atai mencionó superíndice 3 en una entrevista que había descubierto a Chet Baker gracias a alguien especial en su vida? Bueno, mis queridos, los insiders nos confirman que esa persona especial era, ni más ni menos, que Serinei. Aparentemente ella le regaló superíndice 3 a Atai un tocadiscos vintage y varios vinilos de jazz, incluyendo algunos de los clásicos de Chet Baker, Miles Davis y Ella Fitzgerald. Fue a partir de ese momento que Atai se convirtió superíndice 3 en un autocopyright y como el superíndice 3 mano del jazz, llegando incluso a coleccionar vinilos raros y asistir a conciertos en pequeños más menos os clubes de Estambul. Y en tercer lugar, y aquí viene lo mejor, una fuente cercana a Serinei confirmó superíndice 3 que ella había estado buscando vinilos de jazz en tiendas especializadas en Estambul durante la semana pasada. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Esta fuente, que prefiere mantenerse en el anonimato, nos contó superíndice 3 que la vio entrar a una tienda de vinilos en el barrio de Ciangir, conocida por su selección superíndice 3N de jazz clásico y rarezas. Según esta fuente, Serinei estuvo revisando las estanterías durante bastante tiempo, preguntando por ediciones especiales y buscando recomendaciones de algunos artistas en particular. Incluso se dice que pidió superíndice 3 al dependiente que le ayudara a encontrar algunos vinilos que ya no se producuan, mostrando un interu copyright ese genuino y un conocimiento profundo sobre el tema. Pero además ese del regalo en su, lo que realmente ha sorprendido a todos es la discreción superíndice 3N con la que Serinei ha actuado. No hubo fotos, no hubo publicaciones en redes sociales, nada. Simplemente un gesto sutil y significativo que demuestra que a pesar del tiempo y la distancia, el cariño más menos y el afecto entre ellos siguen intactos. Esta discreción superíndice 3N es precisamente lo que hace que este gesto sea un mundo especial y significativo. En un mundo donde todo se comparte y se publica en redes sociales, Serinei ha optado por un acto de amor y cariño más menos o completamente privado y personal. Esto nos demuestra que a pesar de su fama y su vida pública, ella valora la intimidad y la autenticidad en sus relaciones personales. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N, por supuesto. ¿Qué copyright significa este regalo? ¿Es una simple muestra de amistad? ¿Es una seu más menos al de que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte? ¿O simplemente Serinei quiso tener un bonito detalle con alguien a quien aprecia mucho? Las apuestas ya están abiertas, mis queridos. Algunos creen que es una simple muestra de amistad, un gesto de buena voluntad entre dos personas que compartieron algo especial en el pasado. Otros, más optimistas, ven en este regalo una seu más menos al de que podrá haber una reconciliación superíndice 3N en el horizonte, un reencuentro de dos almas gemelas que N destinadas a estar juntas. Y luego están los moods realistas, que creen que Serinei simplemente quiso tener un bonito detalle con alguien a quien aprecia mucho, sin que esto implique necesariamente una intención superíndice 3N romántica. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este regalo ha generado un gran revuelo entre los fans y ha reavivado el debate sobre la relación superíndice 3N entre Serinei y Atai. Las respuestas, mis queridos, solo las tienen ellos. Pero lo que es cierto es que este gesto ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans que más menos han con verlos juntos de nuevo. Y seamos sinceros, a Q Copyright N no le gustaría ver a esta pareja de nuevo en el candelero. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N fue una de las más seguidas y comentadas en Turquía, y muchos fans aún recuerdan con nostalgia los momentos que compartieron juntos. Por eso este regalo ha sido recibido con tanta alegría y entusiasmo por parte de sus seguidores, que ven en con diéresis copyright L una posible oportunidad para que la pareja se reconcilie y vuelva a estar junta. Pero la historia no termina aquí. Porque al parecer, a Atai no se quedó superíndice 3 a Trug ese duas despu copyright ese del regalo de Serinei. A Atai fue visto comprando flores en una floristería muy conocida en el barrio de Nianta, en Estambul. Y no eran cualquier tipo de flores. Eran orquídeas blancas, las flores favoritas de Serinei. Según testigos presenciales, a Atai entró superíndice 3 en la floristería con una actitud relajada y amable, saludando al dependiente con una sonrisa. Se tomó superíndice 3 su tiempo para elegir el ramo perfecto, preguntando por la calidad y el origen de las flores. Al final se decantó superíndice 3 por un impresionante ramo de orquídeas blancas, conocido por su belleza y elegancia.
Se dice que Atai incluso pidió superíndice 3 al florista que aún más menos adhiera unas ramitas de eucalipto al ramo, para darle un toque fresco y aromático. ¿Adu superíndice 3 de se dirigua con las flores? Nadie lo sabe con certeza. Pero algunos testigos afirman haber visto un coche similar al de Atai estacionado cerca del edificio donde vive Serini. Esta información superíndice 3N, aunque no confirmada, ha desatado la locura entre los fans, que ven en este gesto una clara seu más menos al de que Atai estuvo correspondiendo al regalo de Serini, y que podrá estar buscando una reconciliación superíndice 3N. Oh, Dios mío. Esto se pone cada vez más emocionante. ¿Acaso estamos presenciando el inicio de un reencuentro? ¿O simplemente son dos personas que se aprecian y se demuestran su cariño más menos o de manera discreta? La tensión superíndice 3N es palpable, mis queridos. Cada gesto, cada mirada, cada coincidencia entre Serini y Atai se analiza con lupa, buscando pistas y seu más menos sales que confirmen nuestros deseos profundos. Sea lo que es innegable es que la química entre Serini y Atai es innegable. Y que a pesar de los aún más menos siguen siendo una de las parejas queridas y recordadas de la televisión superíndice 3N turca. Su relación superíndice 3N, aunque breve y tormentosa, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, el recuerdo de su amor sigue vivo en la memoria colectiva. Y es que, mis queridos, el amor, o el cariño más menos o la amistad, como quieran llamarlo, puede manifestarse de muchas maneras. A veces, un simple regalo, una nota escrita a mano, un ramo de flores, pueden decir mucho más que 1000 palabras. Y en este caso, estos más menos gestos parecen estar cargados de significado y emoción superíndice 3N. Y en el caso de Serini y Atai, parece que esos más menos gestos son los que mantienen viva la llama de la esperanza entre sus fans. La ilusión superíndice 3N de un posible reencuentro es lo que alimenta sus más menos y les da fuerzas para seguir creyendo en el amor. Asuke, mis chismosos, esa es la bomba del dúa. Serini sorprende a Atai con algo nunca visto y, aunque no tenemos todas las respuestas, lo que tenemos es un monto superíndice 3N de preguntas y especulaciones que nos mantendrán entretenidos durante los superíndice 3 duas. Asuke prepun rense para un torbellino de rumores, teorías y análisis exhaustivos sobre la relación superíndice 3N entre Serini y Atai. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright contándoles esta historia. Recuerden que la Farur Ndula turca siempre tiene sorpresas guardadas, y aquí estaremos nosotros para contárselas todas. Y no se olviden de que este es solo el principio de la historia. Estaremos atentos a cualquier novedad o actualización superíndice 3N sobre este tema y les mantendremos informados al minuto. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente lo que hemos visto hoy. Serini y Sarikaya, al parecer, sorprendió superíndice 3 a Atai Ulusoy con un regalo muy especial, una colección superíndice 3N de vinilos de jazz y una nota escrita a mano. Este gesto ha reavivado las esperanzas de los fans que más menos han con una reconciliación superíndice 3N. Y además a Atai fue visto comprando orquídeas blancas, las flores favoritas de Serini, lo que aún más menos ha de aún ese misterio a esta historia. En resumen, un culebru superíndice 3N turco en la vida real. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3N? ¿O simplemente son amigos que se aprecian mucho? Quiero saber sus teorías. Sus opiniones son muy importantes para mí y me encanta leer sus comentarios y teorías. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y sigan atentos porque seguiremos trayendo copyright dándoles las últimas noticias y el mejor salseo de la Farur Ndula turca. No se arrepentirú Rene. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es un chisme, asu que vivumos la al máximo. Hasta la superíndice 3.